La historia comienza en las afueras de un complejo de departamentos donde el llanto de una niña rompía el silencio de la noche mientras clamaba por su madre. Dentro de una de las viviendas, una mujer desesperada se aferraba entre lágrimas a la pierna de quien parecía ser su esposo. Con voz quebrada le rogaba que no se llevara a su hija, recordándole que aquella pequeña llamada Juan era su sangre y que ella estaba dispuesta a trabajar en lo que fuera para pagar la deuda que él había acumulado con un hombre peligroso conocido como el hermano Hui. La niña estiraba sus pequeños brazos llamando a su madre entre sollozos, mientras aquel hombre llamado Tianchen mostraba su verdadero rostro de irresponsabilidad y egoísmo. Con palabras llenas de desprecio, le recriminaba a su esposa que su salario no alcanzaba ni para satisfacer sus vicios en el juego. Luego, con brutalidad, le recordó quién era realmente el hermano Hui, advirtiéndole que si no pagaban al día siguiente, los destrozaría y vendería en partes. Agarrándola del cabello, la empujó con fuerza contra el suelo sin mostrar compasión alguna. ¡Desgraciado! La mujer quedó tendida, pero la voz de su hija le devolvió el valor suficiente para ponerse en pie. Exigió que le devolviera a la niña y en un último arranque de coraje se abalanzó contra él. Tras un forcejeo desesperado, logró arrebatar a su hija de sus brazos y empujarlo con fuerza. El hombre tropezó con una botella de licor vacía, perdió el equilibrio y cayó de cabeza contra el suelo. El golpe fue tan fuerte que acabó con su vida en el acto. Un silencio pesado cubrió la habitación. La mujer, aún con lágrimas en los ojos, abrazó a su hija mientras observaba el cuerpo sin vida de su esposo. La pequeña rompió en llanto, confesando entre sollozos que tenía miedo, pero su madre la tranquilizó suavemente, asegurándole que todo había terminado y que ya estaba a salvo. La calma duró apenas unos segundos, pues la puerta fue derribada de una patada y un grupo de matones irrumpió en el lugar. El líder de ellos entró con aire altanero, exigiendo la presencia de Tianchen para cobrar la deuda. Sin embargo, lo encontró tirado en el suelo con un charco rojo bajo su cabeza. Creyendo que era una treta para evitar pagar, lo insultó e intentó provocarlo, hasta que dirigió su mirada hacia la mujer y, con malicia, la acusó de ocultar la verdad. Ella, consciente del peligro, elevó la voz con toda la fuerza que le quedaba para llamar la atención de los vecinos. Su grito resonó fuera del departamento, atrayendo a varios transeúntes curiosos. El matón, molesto por la interrupción, los encaró con amenazas, asegurando que no eran más que cobradores legales. Sin embargo, un vecino se atrevió a cuestionarlo, señalando que robar niños no tenía nada de legal. El líder reaccionó con hostilidad, advirtiendo que si alguien intentaba hacerse el héroe, terminaría pagando caro en su propio hogar. Las amenazas surtieron efecto y los vecinos temerosos se dispersaron apresuradamente, excusándose con pretextos absurdos. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? La madre quedó sola frente a aquellos hombres. Decidida a proteger a su hija, tomó un cuchillo y los apuntó, advirtiendo que no se acercaran. El líder rió ante su intento de resistencia, se aproximó con firmeza y, tras arrebatarle el arma con facilidad, demostró su crueldad cortando la tela de su ropa como un macabro juego. Sus subordinados observaban la escena con expresiones torcidas, alentando la vileza de su jefe. La mujer, temblando de miedo, intentó cubrirse con las manos, mientras aquel hombre la miraba con descaro, burlándose incluso del difunto Tianchen. En ese momento, un mordisco inesperado en su pierna lo hizo gruñir de dolor. Era la pequeña Juan, que en su inocencia intentaba proteger a su madre. Molesto, el matón ordenó a sus hombres que se llevaran a la niña, pero advirtió que no debían lastimarla, pues eran órdenes del hermano Hui. La pequeña gritaba desesperada por su madre mientras era apartada a la fuerza.
La mujer destrozada suplicó entre lágrimas que no le hicieran daño, asegurando que haría lo que fuera con tal de que la dejaran libre. Pero el matón se burló cruelmente, dejando claro que no pensaba negociar. Dijo que las quería a ambas como si fueran simples objetos de su propiedad. Ella lo maldijo con valentía, señalando que eran bestias sin temor al castigo del cielo. El hombre, con una expresión depravada, respondió con burla, asegurando que si el cielo quería castigarles, entonces que lo hiciera en ese momento. Y justo entonces un relámpago descendió con furia desde el cielo, atravesando el techo y golpeando de lleno el cuerpo sin vida de Tian Chen. La explosión de luz y sonido sacudió la vivienda, dejando a todos los presentes en completo asombro. El matón no podía creer lo que estaba viendo. Su rostro reflejaba un desconcierto absoluto al ser sujetado del brazo por el hombre que hasta unos segundos antes parecía sin vida en el suelo. Lo que nadie sabía era que el Tian Chen que se levantaba ante ellos ya no era el mismo. El alma remanente, conocida también como el alma de Dan Luo, de un poderoso cultivador inmortal, había tomado posesión de ese cuerpo. Al examinar su nueva condición, reflexionó en silencio. El cuerpo estaba al borde de la muerte, el alma divina destrozada y la constitución débil. Sabía que debía actuar rápido, pues de lo contrario su esencia desaparecería por completo. Con esa decisión en mente, lanzó una advertencia al matón. Le daría una oportunidad, que soltara a la niña, tomara a sus hombres y se marchara de inmediato. El ambiente se tensó. Los agresores quedaron inmóviles, desconcertados, hasta que el líder de ellos rompió el silencio con una risa burlona. Cuestionó si Tian Chen había perdido la cabeza para atreverse a hablarles así y sin más se lanzó contra él con un cuchillo, jurando que lo eliminaría primero. Pero lo inesperado ocurrió. El prota detuvo el ataque con una sola mano, esquivando hábilmente el filo del arma. Una luz dorada emergió de sus ojos y en su conciencia activó sus habilidades de cultivo. Pronunció la liberación total de la conciencia divina de Luo Tian. La energía recorrió su cuerpo, otorgándole una fuerza sobrehumana con la cual destrozó el brazo de su oponente, partiéndolo en dos. Un grito desgarrador llenó el lugar. La mujer y los demás matones observaron la escena con horror. Uno de ellos, que mantenía a la niña atrapada, señaló a Tian Chen con furia. Lo acusó de haberse atrevido a herir al jefe y lo desafió a repetirlo si era tan valiente. ¿Qué? ¿Estás retándome? El prota respondió sin palabras. Con un movimiento fulminante propinó un fuerte puñetazo al rostro del líder, enviándolo por los aires hasta caer sobre uno de sus propios subordinados. Otro de ellos corrió a socorrerlo, tartamudeando de incredulidad al ver lo ocurrido. Sin perder tiempo, intentó animar a sus compañeros para atacar todos juntos. Sin embargo, su rostro palideció al darse cuenta de que los demás ya habían huido, dejándolo a él y a su líder completamente expuesto ante Tian Chen. El jefe, con el semblante sombrío, no pudo ocultar su frustración. Maldijo la falta de lealtad en aquel mundo de bandidos. Sin embargo, aún conservaba un atisbo de esperanza al ver que uno de sus hombres permanecía a su lado. Con voz seria le dijo que todavía existía gente con corazón en este mundo y lo alentó a acabar con Tian Chen, prometiendo un ascenso cuando regresaran. Pero aquella ilusión se rompió en un instante. Su último subordinado también decidió escapar corriendo mientras gritaba que avisaría al hermano Hui, quien se encargaría de vengarlo. La soledad cayó sobre el matón como una condena. Sintió a su espalda la mirada imponente del prota y, al girarse lentamente, un escalofrío recorrió su cuerpo. Intentó salvarse con palabras temblorosas, llamando a Tian Chen de distintas formas, hasta suplicarle como hermano. Le advirtió que si hacía enojar al hermano Hui, las consecuencias serían inevitables. El prota lo miró con desdén y le ordenó que desapareciera de su vista.
El hombre asintió con rapidez como si obedeciera a un capitán y salió corriendo del departamento, no sin antes dejar amenazas en el aire. Le dijo que se quedara tranquilo en su casa porque pronto volverían por él. La habitación quedó en silencio. Madre e hija, aún con el corazón agitado, contemplaban de espaldas al prota. Fue entonces cuando la mujer con voz temblorosa rompió la inquietud y preguntó si de verdad era Jian Tianchen quien estaba allí. Después de aquel episodio tan traumático, la mujer estrechó a su hija entre brazos y con voz quebrada le pidió perdón por haberla hecho pasar por esa situación tan dolorosa. Consciente de que los matones regresarían en busca de venganza, Tianchen interrumpió con firmeza y advirtió que recogieran sus cosas y se marcharan cuanto antes, pues si anochecía sería demasiado tarde. Ella lo miró con preocupación y preguntó si también se iría con ellas. El prota, con determinación reflejada en el rostro, respondió que sabía lo que hacía. Pero en ese instante, un dolor insoportable recorrió su cuerpo y lo hizo caer de rodillas. La sangre que brotaba de su cabeza alarmó a su esposa y a su hija. En su interior, Tianchen maldijo la fragilidad de aquel cuerpo. Había forzado demasiado los límites y las heridas que mantenía contenidas con su voluntad estaban liberándose. Observando el charco bajo sus pies, reconoció que ya no podía reprimirlas por más tiempo. La mujer, presa de la desesperación, corrió hacia él y lo sostuvo entre sus brazos preguntándole qué le ocurría. Él, con la mirada cansada y los ojos entrecerrados, le pidió ayuda para sanar sus heridas. Ella, sin saber qué hacer, quiso correr a buscar dinero prestado entre los vecinos para pagar a un médico. Sin embargo, Tianchen la detuvo sujetándola del brazo y con calma le aseguró que no hacía falta. La trajo hacia sí y la colocó en una posición comprometedora que la dejó confundida, mientras su hija observaba con curiosidad desde un costado y preguntaba qué estaban haciendo. Con una sonrisa nerviosa, la madre respondió que papá y mamá estaban jugando a la casita. La pequeña inocente corrió hacia ellos con entusiasmo diciendo que también quería jugar, pero su madre la detuvo con firmeza y le ordenó ir a dormir, prometiéndole que mañana podrían divertirse juntos. Juan, con su picardía infantil, preguntó si también debía taparse los oídos. La madre, sonrojada y nerviosa, la reprendió suavemente y la envió a la cama. La niña soltó una risita traviesa antes de cubrirse con las sábanas. Con algo de privacidad asegurada, Tianchen se acercó más a su esposa y le indicó que era momento de comenzar. Ella, con el rostro ruborizado, respondió entre titubeos que estaba lista. En ese instante, él presionó con ambos pulgares la zona baja de su espalda, activando un misterioso punto de acupuntura que hizo que el cuerpo de la mujer reaccionara con un calor repentino. Ella, confundida, creyó que lo que él buscaba era intimidad y con voz temblorosa preguntó si de verdad pensaba hacer algo así en su estado actual. Tianchen no respondió con palabras, simplemente la besó con firmeza. Aquello la tomó por sorpresa, pues él nunca había sido un esposo afectuoso. En su mente no pudo evitar reflexionar que parecía otra persona. Finalmente se dejó llevar, recordando que si no fuera por él, aquella noche su hogar habría sido destruido. Para Tianchen, sin embargo, todo eso no era un acto de pasión, sino un método de cultivación. Mediante la unión de energías, buscaba sanar sus heridas. Recorrió en su mente antiguos mantras de un manual secreto que hablaba de la unión del yin y el yang como fuente de poder espiritual. Una pequeña esfera luminosa se formó en la espalda de ella, mientras él recitaba interiormente que el yang puro despierta al yin dormido y que el deseo escondido podía ser capaz de regenerar la carne, soldar los huesos y desafiar incluso la frontera entre la vida y la muerte. Tras culminar el mantra, absorbió de ella la energía que había reunido.
La escena cambia a un dojo de boxeo donde un hombre calvo y corpulento descargaba su furia contra un saco, golpeándolo con tal fuerza que lo hacía girar sin control. Pero no era un saco común, dentro de él había un hombre vivo que sufría cada impacto. El calvo, satisfecho, murmuró que golpear carne humana siempre resultaba más gratificante. Eres un enfermo, amigo. Desde dentro del saco, una voz débil lo llamó hermano Hui, recordándole que había prometido vengarse por él y que dejara en paz a su esposa y a su hijo. El corpulento respondió con aire cruel que en efecto tenía fama de cumplir sus promesas, pero que si no lograba saciar la rabia que ardía en su interior, no tendría más remedio que vender a su esposa e hijo para que fueran despojados de sus órganos. El hombre atrapado dentro del saco en sus últimos momentos de lucidez lanzó una maldición cargada de odio contra su verdugo, asegurando que todo lo que había sembrado regresaría contra él. Sin embargo, el calvo solo se burló con una risa fría, disfrutando del sufrimiento ajeno. En ese instante, los matones que habían huido de la casa de Tian Chen irrumpieron en el dojo dirigiéndose al corpulento líder a quien llamaban hermano Hui. Uno de ellos, cabizbajo, confesó que habían fracasado en la misión. El calvo agitó con enojo la toalla entre sus manos, reprendiéndolos con dureza. Les recordó que aquella niña había sido pedida por un personaje de alto nivel que lo respaldaba y que no podían darse el lujo de fallar. Como desahogo de su furia, descargó un golpe brutal contra el saco de boxeo, desgarrándolo y revelando el cuerpo sin vida del desafortunado hombre que había estado dentro. El terror recorrió los rostros de sus sobrinados. El hermano Hui lo fulminó con la mirada y les gritó que era un montón de inútiles, incapaces de encargarse siquiera de un miserable. Uno de los hombres, temblando, intentó justificarse. Explicó que había sido Tian Chen quien, contra toda lógica, se había levantado de entre los muertos, mostrando una fuerza sobrehumana, destrozando incluso el brazo del jefe como si nada. La expresión del calvo cambió. Intrigado, se acercó al grupo y sujetó con fuerza el único brazo sano del líder de los matones. Con un tono macabro preguntó si había sido así como lo había roto. Sin dar tiempo a respuesta, apretó con más violencia y el hombre soltó un alarido desgarrador, cayendo de rodillas ante él. El hermano Hui con frialdad decretó que no mantenía a basura entre sus hombres. Ordenó que se lo llevaran y aunque el desdichado suplicó entre gritos que le diera otra oportunidad, sus ruegos fueron ignorados. Acto seguido, el calvo ordenó a los demás que se armaran de inmediato, pues saldrían a capturar a Tian Chen y a su familia. Los hombres respondieron al unísono, dispuestos a obedecer. La escena regresa al pequeño departamento donde la esposa de Tian Chen se encontraba exhausta tras ayudarlo en el proceso de sanación. Su respiración era agitada y él, sosteniéndola con cuidado, le agradeció con sinceridad. Ella, todavía sonrojada, lo miró con confusión. Reconoció que aquel hombre frente a ella no podía ser el mismo de antes. Nunca había sido tan tierno ni la había hecho sentir de aquella manera. Temblorosa preguntó quién era realmente. Tian Chen no ocultó la verdad, se presentó como un cultivador inmortal del reino celestial, obligado a reencarnar tras una tribulación. Explicó que había tomado el cuerpo mortal de Tian Chen porque estaba moribundo, con el alma ya deshecha, y en ese instante había sido perfecto para ocultarse en el mundo humano. Ella abrió los ojos y la boca con incredulidad, preguntando si de verdad estaba hablando con un inmortal. El prota asintió con calma, confirmando sus palabras. En ese momento, la pequeña Juan despertó y preguntó inocente si papá y mamá ya habían terminado de jugar, reclamando con hambre que quería levantarse.
La madre, saliendo del asombro, le prometió a su hija que prepararía la comida enseguida. Tian Chen, un poco avergonzado, se disculpó por haberlas hecho esperar. Justo entonces, el estómago de ambos rugió al unísono, provocando una sonrisa divertida en ella, quien lo cuestionó entre risas sobre si los inmortales también comían. El apenado respondió que sí, y ella le pidió que se sentara mientras ella iba a preparar algo. Poco después, el agua ya hervía en la olla. La mujer echó los fideos, mientras Juan a su lado observaba con los ojos brillantes de hambre y le pedía emocionada que le pusiera un huevito. La madre con ternura le respondió que por supuesto lo haría. Mientras contemplaba esa escena tan cálida, Tian Chen reflexionaba en silencio. Recordaba cómo desde pequeño había seguido el sendero del desapego, abandonando todo sentimiento, y como milenios atrás ya había alcanzado la cima del Dao Supremo. Su corazón debía ser sereno como el agua, pero ahora sentía una alegría extraña en su pecho. Se preguntaba si eso era tener un hogar, una familia, y lo bien que se sentía experimentarlo. Sin embargo, ese momento de paz fue interrumpido de golpe. La puerta del departamento se hizo añicos bajo un puñetazo brutal, anunciando la llegada de un nuevo peligro para la familia. El calvo irrumpió en el departamento con sus hombres, haciendo una entrada cargada de arrogancia y saludando con falsa cortesía. La mujer, al reconocerlo, soltó el plato de sopa que tenía en sus manos. Antes de que éste cayera al suelo, Tian Chen lo sostuvo con calma y preguntó a su esposa quién era ese sujeto. Temblando de miedo, ella apenas pudo responder que se trataba del temido hermano Hui. El hombre sonrió satisfecho al ver el terror reflejado en sus rostros. La pequeña Juan, asustada, se aferró a la pierna de su madre, pero Tian Chen permaneció sereno, comiendo sus fideos como si nada, asegurándoles que nadie las lastimaría. Porque es lo que un hombre hace. El calvo se acercó preguntando con desdén si él era el tal Tian Chen que trabajaba como proxeneta bajo sus órdenes. El prota, sentado de espalda, giró ligeramente la cabeza y le advirtió con tranquilidad que aún tenía la oportunidad de irse si no quería sufrir las consecuencias. Sin embargo, no alcanzó a terminar sus palabras, pues un brutal puño lo golpeó de lleno, sacándolo de la mesa, la cual quedó reducida a astillas. La mujer abrazó a su hija para protegerla, mientras el calvo reía con cinismo, diciendo que los personajes secundarios morían por hablar demasiado. Cierto. Al ver a Tian Chen en el suelo, madre e hija lo llamaron desesperadas. El calvo, confiado en su victoria, ordenó a sus hombres que se llevaran a la niña y que hicieran lo que quisieran con los padres antes de enterrarlos. Uno de sus subordinados, con una sonrisa retorcida, se aproximó hacia la mujer con intenciones perversas. Pero en el momento en que iba a tocarla, una poderosa patada lo hizo volar varios metros. Tian Chen, con la mirada firme, aterrizó con precisión frente a su familia. Su esposa, con alivio, lo llamó llena de esperanza. El calvo, dando una calada a su cigarro, le reconoció con una sonrisa torcida que tenía agallas. Tian Chen lo observaba con atención, notando que su aura no era la de un ser humano común. Había algo oscuro y monstruoso en su cuerpo. El cigarro cayó al suelo y, sin más, el calvo se lanzó al ataque. Su puño avanzaba como una ráfaga. Esta vez Tian Chen lo esquivó con rapidez, pero al notar que el golpe se dirigía hacia su esposa y a su hija, se interpuso sin dudar. Bloqueó el impacto con el antebrazo, pero el crujido de su hueso fue inevitable. El calvo estalló en carcajadas, burlándose del sonido del hueso fracturado y comparando a Tian Chen con un saco de boxeo humano. Sin detenerse, continuó descargando golpes implacables, mientras su rival apenas podía contenerlos con su propio cuerpo para evitar que alcanzaran a su familia. Los ataques eran veloces, demoledores, y cada impacto lo acercaba al límite. El calvo disfrutaba del momento,
momento, asegurando que nada era más divertido que golpear carne y hueso, celebrando que Tian Chen pudiera resistir el 80% de su fuerza sin desmayarse todavía. A cada golpe, el prota pensaba con claridad en medio del dolor. Su cuerpo mortal era demasiado débil para soportar semejante poder. Pero entonces recordó algo crucial. Había una técnica, una que no necesitaba de un cuerpo resistente para ejecutarse. Tian Chen comenzó a recitar mantras en su mente mientras caracteres dorados rodeaban lentamente su cuerpo. Había activado la conciencia divina de Luo Tian, un arte ancestral descrito como entrenamiento marcial en la corte celestial. Sus pupilas se iluminaron con un resplandor dorado y en su interior se desplegó un vasto espacio espiritual donde un instante equivalía a 10 años de entrenamiento. Allí en silencio simulaba una y otra vez las técnicas de puño, perfeccionándolas a una velocidad imposible para cualquier ser humano. El calvo, ignorando por completo lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos, se burlaba de su postura mientras seguía golpeándolo. A su parecer, aquello no era más que una ridícula pose, sin imaginar que lo que estaba gestando frente a él cambiaría por completo el rumbo de la pelea. Cuando un nuevo puño se dirigía hacia el rostro del prota, él abrió los ojos. Había completado 10 años de cultivo interno en apenas un instante. Las pupilas doradas volvieron a encenderse y con un movimiento certero desvió el brazo del calvo. Este no pudo ocultar su sorpresa, preguntándose en silencio qué demonios estaba pasando. En ese momento, Tian Chen contraatacó con un codazo directo al rostro de su enemigo, mientras en su interior resonaban las palabras: 20 años de entrenamiento, unión de golpe y mente. El calvo retrocedió con la mejilla enrojecida y lleno de furia, juró que lo haría pedazos, lanzando una patada contra él. Sin embargo, el prota la detuvo con otra patada igual de poderosa, obligándolo a retroceder. Entonces adoptó una nueva postura y en su conciencia recitó: 30 años de entrenamiento marcial, gran maestro del arte del puño. Sus palabras se materializaron en un puño devastador que impactó de lleno en el estómago del calvo, enviándolo a volar varios metros hasta estrellarse contra el suelo. Con la comisura de sus labios manchada de sangre, el temido hermano Hui quedó tendido mientras sus hombres palidecían. Incapaces de creer lo que veían, gritaban desesperado el nombre de su jefe. Uno de ellos, preso del pánico, dio la orden de atacar. Todos se abalanzaron al mismo tiempo, empuñando cuchillos y lanzando golpes con furia descontrolada. El prota, sereno como siempre, avanzó sin miedo. En su mente resonaba ahora la culminación de su arte: 50 años de entrenamiento marcial, comprensión total del camino marcial, el estado de la verdadera marcialidad. Con esa fuerza envió a volar a los dos primeros que intentaron tocarlo como si fueran muñecos de trapo. El calvo, viendo cómo su gente caía una tras otra, comenzó a aterrorizarse. En un intento desesperado por recuperar el control, lanzó amenazas. Decía que estaba respaldado por alguien con quien nadie en este mundo debería meterse, pero sus palabras ya no tenían peso. Tian Chen colocó 2 dedos sobre su pecho, forzando la apertura del ojo celestial. El hombre, con voz temblorosa, aún intentaba intimidarlo, aunque su rostro palideció al sentir como algo extraño se desprendía de su interior. El prota extrajo una ficha impregnada de energía oscura. El calvo gritó de dolor, incapaz de resistirse. De aquel objeto emergió un pequeño espectro de apariencia demoníaca, pero ante los ojos dorados del prota y la figura gigantesca de un Buda que se alzó a su espalda, la criatura tembló de miedo y huyó de vuelta al artefacto.
Tian Chen lo observó con serenidad, reconociendo que se trataba de una técnica de la secta Jincha, donde un espíritu maligno infantil poseía el cuerpo del huésped, consumiendo su fuerza vital para otorgarle poder temporal. Ahora entendía por qué, incluso con todo su potencial, aquel cuerpo mortal apenas había podido soportar la pelea. El respaldo del calvo no era alguien común. El enemigo, debilitado y consciente de su derrota, trató de salvarse. Con voz temblorosa rogó que le perdonara la vida. Tian Chen lo miró con frialdad y solo le ordenó que tomara a sus hombres y desapareciera. El calvo asintió sin dudar, agradeciendo la misericordia de quien lo había vencido. Así, junto a sus hombres, abandonó el lugar, dejando atrás un ambiente cargado de tensión y un silencio que hablaba más fuerte que cualquier amenaza. En ese instante, la pequeña Huan Huan corrió hacia Tian Chen con los brazos extendidos, llamándolo con ternura. Se lanzó a sus brazos y con una sonrisa resplandeciente lo halagó, dejando en su mejilla un dulce beso. El simple hecho de haber protegido a su madre y a ella había reavivado en la niña un cariño que parecía perdido. Tian Chen, que había pasado toda su vida como un solitario cultivador sin apegos, se sorprendió al sentir que aquel gesto despertaba en su interior una calidez desconocida. Se preguntaba cómo un simple beso de una niña mortal podía conmoverlo más que siglos de meditación. Aceptando ese afecto, con cierta timidez le preguntó si de verdad lo veía puesto, a lo que Huan Huan respondió con firmeza y sin dudar que sí. Aunque no quería interrumpir la escena, su esposa le recordó con preocupación el peligro que representaba dejar ir al hermano Hui, pues alguien más fuerte podía aparecer. Pero Tian Chen, después de dejar a la niña en el suelo, la tranquilizó explicándole que lo había hecho a propósito. El mundo mortal carecía de energía espiritual y quienes aún cultivaban en secreto guardaban tesoros que podían ser de gran utilidad. Al mostrar el artefacto obtenido del calvo, añadió que probablemente detrás de él existía una antigua línea de cultivadores que permanecía en el mundo mortal. Aquello sin duda podría servirles. Su esposa, algo desconcertada, preguntó si acaso también ellas estarían en ese camino. Tian Chen asintió con calma, invitándolas a seguirlo en la senda del cultivo y alcanzar la inmortalidad. Huan Huan, emocionada, preguntó si al cultivar podrían volar y Tian Chen, sonriendo, le aseguró que así sería. La niña levantó sus brazos con entusiasmo, diciendo que quería volar junto a su padre. Entonces su esposa preguntó cómo comenzarían ella y su hija. Tian Chen explicó que Huan Huan poseía una constitución innata muy especial y que con unas píldoras sería suficiente. La niña, con su inocencia, preguntó si podían ser dulces y su padre le prometió que así las prepararía para ella. Luego, volviendo la mirada a su esposa, Tian Chen explicó que para los adultos era diferente, pues el cuerpo ya había perdido su pureza original. La forma más rápida sería mediante un cultivo conjunto, donde Yin y Yang se armonizaban, permitiendo recuperar lo perdido. Con voz firme la trajo hacia él, asegurando que no podían perder tiempo si querían estar preparados para los enemigos venideros. Ella, sonrojada, mostró cierta duda, pero su hija los animó traviesamente a tomar en serio el cultivo y salió del departamento diciendo que iría a jugar. Cuando quedaron a solas, Tian Chen guió a su esposa con paciencia. No se trataba de un acto carnal, sino de un arte sagrado donde sus cuerpos y energías se sincronizaban. Las posturas parecían extrañas, pero cada movimiento tenía un propósito.
propósito. Ella, al inicio incómoda, empezó a sentir cómo su cuerpo se aligeraba, como si flotara. Una energía tibia comenzó a recorrerlos, purificando sus órganos internos, reforzando músculos y tendones, devolviendo vitalidad a cada célula. El yin y el yang se entrelazaron formando un lazo armónico. Su esposa, maravillada, no pudo evitar pensar que era como bañarse en aguas termales, donde la calidez envolvía todo su ser y el cansancio desaparecía poco a poco. Recuerda que ahora puedes apoyar el canal uniéndote como miembro o con un super gracias. Cada aporte me ayuda a seguir compartiendo más historias con ustedes. Sigan viendo.